Bueno, terminaremos de desarrollar la parte de los factores a tomar en cuenta para la toma de decisiones en cuanto a la localización de las empresas, de las plantas productoras, de, de los almacenes, de las salas de ventas. Pero todas esas decisiones de localización, hay factores que son un tanto más cruciales para la toma de decisiones y uno de ellos es la productividad laboral. En el caso de la productividad laboral, estamos hablando, ¿verdad?, de que si bien ya habíamos analizado que eh, hay lugares donde los salarios, ¿verdad?, que se van a pagar por la mano de obra son más accesibles, ¿verdad?, son bajos. La parte económica en ese aspecto se ve bien, puesto que tenemos esa ventaja de tener eh, esa facilidad, pero no siempre la mejor opción va a ser tomar como referencia los salarios bajos. Por ejemplo, podemos estar optando por un lugar donde los salarios son bajos, ¿verdad? Y por ende creer que estamos teniendo o vamos a tener una buena rentabilidad, pero si la productividad que tienen los empleados de esa área, de esas zonas, es muy baja, ¿verdad? Es decir, no son tal vez no especialistas, pero digamos que eh, hay ciertas sociedades que se caracterizan por ser mucho más eficientes laboralmente, ¿verdad? Por ejemplo, por años se ha sabido o se ha denominado que el salvadoreño es trabajador, etcétera, ¿verdad? Que somos buenos para trabajar, que hacemos las cosas bien, que esto, que lo otro, ¿verdad? Y poco a poco se ha ido viendo que si bien esa idea pues no está eh, demasiado lejos, pero tampoco suele ser como se solía tener antes esa concepción. Pero por ejemplo, se tiene la experiencia pues en lugares al comparar la productividad, por ejemplo, de las personas de este país, eh, por ejemplo, y esto generalizando, no es que todos sean así, pero generalizando, por ejemplo, con la productividad o la fuerza laboral de Honduras, de Nicaragua, muchas veces eh, son menos eficientes, hay menos disposición para el trabajo. Y entonces, el optar tal vez, por ejemplo, por una opción como puede ser el salario más bajo tal vez en Nicaragua, pero hacer, al sopesar lo que implica esos salarios bajos, pero si por ejemplo en un día de trabajo solo pueden sacar un grupo de 10 personas, por ejemplo, hablando por hacer números generales, solo puede sacar 100 unidades de producto, ¿verdad? Pero podemos venir a El Salvador y tal vez ese mismo grupo de gente genera 800 o 900 unidades de producto, ¿verdad? Y tal vez la diferencia entre los salarios sea solamente dos o tres veces la diferencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no necesariamente el tener salarios bajos garantiza que vamos a tener una buena rentabilidad en nuestro negocio, porque si la productividad no es alta, no son eficientes, vamos a tener una compensación en ese caso de lo que nos estamos ahorrando versus lo que estamos dejando de producir, ¿verdad? Entonces, esto puede deberse a que, por ejemplo, las personas puedan tener una capacitación deficiente, un bajo nivel educativo o malos hábitos de trabajo, como lo hablábamos. Y por ponerles en contexto, ya a mí me tocó presenciar un caso. Yo trabajé un tiempo en Hanesbrands, en la planta del Pedregal, esto es debido a la Costa del Sol. Entonces, la gente de esa zona que trabajaba en esa planta, ¿verdad? Porque la mayoría eran personas de la zona de ahí cercana, ¿verdad? Había mucho problema con el ausentismo laboral, ¿verdad? Porque las personas llegaban a trabajar una o dos veces a la semana, tres veces a lo mucho,
¿verdad? Y entonces quiere decir que yo tenía mis planes, mis metas de producción para toda la semana o para el mes, pero teniendo gente que se ausentaba continuamente, ¿verdad? Inclusive recibiendo amonestaciones verbales, escritas, como fuese, eh, no se lograba corregir esa situación. Entonces, bueno, yo podría haber pensado, bueno, tal vez El Salvador es un buen lugar, tengo buena mano de obra, ¿verdad? Voy, pongo la planta en el Pedregal y me topo con que las personas, como recibían en cierta forma remesas, ayudas de algún tipo, entonces no les interesaba muchas veces estar completamente en el trabajo, lo tomaban como un hobby o como algo extra. Y entonces las metas que se proponían, que estaban bien justas, ¿verdad? Estaban planificadas para que la fuerza laboral trabajara toda la semana, ¿verdad? A un ritmo ya establecido. Al tener esas ausencias, pues obviamente la productividad caía, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede ahí? Eh, Tal vez El Salvador para esta empresa había sido la mejor opción en cuanto a salario, ¿verdad? Para invertir y dijeron, ok, tenemos otros beneficios como la zona franca, esto, lo otro, pero con ese problema de la productividad se venía abajo todas las situaciones. ¿Qué tocó hacer? A esta empresa le tocó empezar a invertir, ¿verdad? En un tipo de programas a través de recursos humanos, diseñaron la estrategia para empezar a premiar a la gente que llegara completa su semana de trabajo, ¿verdad? Y entonces, al acumular 5 estrellitas, que eran los 5 días de trabajo de la semana, ellos se hacían acreedores a un premio. Y entonces, luego de cumplir todo el mes, tenían un tipo de bono que se les daba. Entonces, imagínense hasta qué grado llegamos en esa situación donde tenemos que pagarle un extra o darle un premio, una bonificación para lograr cubrir una situación desfavorable que se generó por una mala localización de planta, ¿verdad? Entonces, son problemas, son circunstancias en las que no necesariamente un salario bajo lo es todo, ¿verdad? Como les decía, hay muchos factores ahí que puedan haberse visto, dos, tres, cuatro factores muy bonitos que entusiasmaban mucho, pero había otro que botaba todo lo bueno que podía haber hecho eso. Por otra parte, hablábamos de la tasa de cambio y los riesgos en el tipo de cambio, ¿verdad? Y entonces ahí hablábamos de que podemos tener el salario, podemos tener la productividad, pero si por otro lado también el tipo de cambio no genera una ganancia o nos está haciendo perder cierta cantidad de dinero por el cambio, como se está generando, por la caída de los precios eh, de la moneda, ¿verdad? De repente yo puedo estar en un país donde yo vengo, invierto $100,000 y todo, me evalúan mi empresa, pero de repente el precio de la moneda cae y entonces los $100,000 que yo invertí traducidos a esa moneda se vuelven una nada, ¿verdad? Entonces posteriormente cuando yo quiero vender esta fábrica, ok, yo la quiero vender en tanto o yo quiero generar ciertas ganancias, pero como la moneda ya no vale mucho, yo no logro recuperar lo que invertí porque yo presté dinero con una moneda sólida, lo invertí cuando la moneda valía cierta cantidad, pero al caer, al haber estas fluctuaciones en el valor de la moneda, estoy perdiendo ese dinero y el gobierno ni nadie está obligado a responder por eso, simplemente la caída del valor del dinero en ese país por su desempeño económico, ¿verdad? Entonces, eso se va a volver muy crucial a la hora de tomar decisiones, porque si vemos una economía que no es estable, que constantemente está teniendo problemas, no va a ser una buena idea buscar una localización en un país de este tipo. Por otra parte, hablábamos de los costos y por los costos vamos a tener costos tangibles, es decir, que los podemos identificar y medir apropiadamente, incluirlos en los costos fijos y los costos variables que se le van a asignar a nuestro producto, ¿verdad? Y dentro de ellos podemos tener, por ejemplo, los costos que van asociados a los diferentes impuestos que se le puedan imputar a alguien dentro de a una empresa
o a un producto dentro de un país, ¿verdad? Los servicios públicos, ¿verdad? ¿Qué tanto nos cuestan esos servicios? La mano de obra, ¿verdad? Ya hablábamos del valor de los salarios, ¿verdad? De los trabajos, de las subcontrataciones, de los proyectos. La parte de los materiales, ¿verdad? ¿Qué tanto nos cuestan los materiales en una zona, en otra zona, en un país, en otro país? La depreciación, ¿verdad? Que tienen los inmuebles. El transporte de la materia prima, qué tan costoso es para mí el transporte de mis materias primas que voy a ocupar y el transporte de mi producto terminado hacia el cliente, qué tanto voy a tener que pagar para cumplir con eso. Son algunos de los costos tangibles, ¿verdad? Los más comunes que se van a volver un punto crucial que yo tengo que evaluar entre las diferentes alternativas de localización que yo tenga para poder definir cuál es el mejor panorama posible. De igual forma, vamos a tener costos intangibles que son cosas que impactan indirectamente nuestros costos de operaciones, pero que no los podemos medir o cuantificar de una forma tan puntual, o en algunos casos es imposible. Solo sabemos que nos están afectando de alguna forma, pero no podemos tomar una medición de ellos. Y por ejemplo, una es la calidad de la educación. Nosotros podemos saber que la formación, el perfil académico, técnico, ¿verdad? De una persona puede influir en el desempeño de su jornada laboral, ¿verdad? De todas sus actividades. Entonces, pero ¿cómo medir cuál es el impacto que eso tiene sobre nosotros? Lo que sí podemos saber es que, por ejemplo, la formación de un grupo de ciudadanos puede ser diferente en cierto lugar que en otro, ¿verdad? Por ejemplo, no es nada fundamentado, por poner un ejemplo, pero podríamos decir, las personas que están en la capital tienen un conocimiento mayor, mayores habilidades, que por ejemplo los que están en Chalatenango, en Morazán, en otro lugar, ¿verdad? Entonces generalizando, ¿verdad? Y tomándolo como ejemplo, no quiere decir que esto sea así, pero así podemos nosotros empezar a distinguir, ¿verdad? Ciertas ventajas de, por ejemplo, estar situados en la capital. Por otra parte, la parte de la infraestructura pública, del transporte, por ejemplo, ¿qué tanto se nos va a complicar el desplazamiento de mi personal? ¿Verdad? Si de repente me va a tocar, miren, ahora usted tiene que prestarles el servicio porque la gente no logra llegar a la empresa. O vamos a tener que, vale, por ejemplo, en el caso de nosotros que trabajábamos ahí en Hainesbrand, en el Pedregal, por el gran desplazamiento y todos los problemas y todo lo que podía surgir, la empresa se comprometía a darnos transporte privado. Entonces, ¿pero qué pasaba? De repente había un bloqueo en la carretera del aeropuerto, en la carretera Comalapa, y entonces si se bloqueaba completamente y no había forma de cómo llegar, pues ni modo. Toda la gente que estábamos en el área administrativa no llegábamos a trabajar. Y eso era un problema para la empresa porque muchas cosas se dejaban de hacer por eso, ¿verdad? No sucedió muchas veces, pero puede suceder. De igual forma, ellos tenían que incurrir en un gasto de transporte, ¿verdad? Para poder garantizar que la gente llegara a su lugar de trabajo a tiempo, de buena forma. Por otra parte, las actitudes que puedan haber de la comunidad, como ya lo hablábamos, la disconformidad que puede haber, la falta de deseo de que la empresa se encuentre situada en la localidad y las actitudes de las personas también en cuanto a su puesto de trabajo, en cuanto a sus responsabilidades. ¿Qué tanto me puede impactar esto? ¿Cómo medirlo? Es bastante complicado. Calidad y actitudes de los empleados, ¿verdad? Como ya lo hablábamos ahí. El clima, ¿verdad? Puede ser otra cosa que se puede ver influenciada. Si, por ejemplo, estamos en un lugar eh, por ejemplo, como en Canadá o en lugares así que están muy a los extremos, sabemos que la mayor cantidad del tiempo van a estar en climas muy fríos, probablemente van a haber muchas incapacidades por enfermedad o un lugar, por ejemplo, como en esos países como los de nosotros, que son
países del tercer mundo, donde sabemos que eh, el sistema de salud, ¿verdad? Y la calidad de la salud en la población no es muy buena, entonces sabemos que vamos a estar expuestos a enfermedades, que de repente viene dengue, viene chikungunya, vienen diferentes tipos de epidemias que acaban por afectar a un grupo masivo de personas y que obviamente vamos a saber que eso va a impactar las operaciones de mi empresa. Y por último, la calidad de vida, ¿verdad? Sabemos que hay ciertos factores relacionados al estrés, a los problemas psicosociales, a la delincuencia y todo esto que generan, que van a afectar de cierta forma mi fuerza laboral, pero que no tengo cómo medirlas, más así como comparar entre un y otro lugar para ver quién ofrece mejores características para poder situar mi empresa. Luego tenemos asociado lo que es el riesgo político, ¿verdad? Valores y cultura. El riesgo político asociado a las actividades de gobiernos federales, estatales o municipales hacia algunas de estas ejemplos que tenemos aquí. Por ejemplo, a la, pro, a la propiedad privada e intelectual, como ya lo hablábamos, que tanto se protegen las nuevas ideas, el desarrollo de innovación y tecnología, ¿verdad? ¿Qué tanto vamos a poder respaldar los desarrollos, las cosas que se innoven o que se inventen dentro de nuestra empresa para poder mantenerlas como parte de nuestro proceso y que no solo vengan a robárnoslo, a quitárnoslo y a echar por fuera todo el esfuerzo que nosotros tuvimos, porque obviamente hay un costeo detrás de todo esto, hay una gran cantidad de esfuerzo de insumos invertidos en ellos y de personal involucrado que la otra empresa que viene a copiar no lo está gastando. Entonces para ella va a ser muy fácil solo esperar a que se diseñen cosas nuevas, copiarlas y reproducirlas. La parte de la zonificación, ¿verdad? Que era lo que hablábamos, por ejemplo, cuando se establecen áreas específicas para actividades industriales, para actividades comerciales, por ejemplo, la creación de zonas francas y todos estos beneficios que al final van a definir dónde yo puedo o no puedo ubicar mis plantas dependiendo de las características de mis procesos. La contaminación es otra de las situaciones que vamos a tener encima. Eh, por ejemplo, vamos a saber que tal vez ciertas actividades que generen mucha contaminación en algunos países, en algunos lugares, no van a ser permitidas o van a ser reguladas o van a requerir que se invierta mucho para poder lograr cumplir con los estándares que se nos están pidiendo para evitar la contaminación. Por otra parte, tenemos la estabilidad laboral, ¿verdad? Que es otro de los factores que va a influir, ¿verdad? En cuanto a lo que es el riesgo político, qué tanto hay de estabilidad, ¿verdad? Para las empresas, ¿verdad? Que de repente los acuerdos y todo lo que, todos los leyes y todas las cosas que se generan a favor de una industria no se vayan a ver cortadas de repente de un momento para otro y vayan a generar este tipo de inestabilidad para los empresarios para poder decir, ok, yo no puedo invertir en este lugar porque al cabo de 5 años yo no sé si lo que invertí lo voy a poder recuperar porque no sé si van a continuar las mismas condiciones, ¿verdad? Entonces son situaciones que pueden presentarse de una forma al momento que nosotros tomamos la decisión de localizar o de ubicar una planta en un lugar y que 5, 8, 10 años después puede cambiar completamente el panorama, ¿verdad? Y que no va a ser gracioso, no va a ser ideal para una empresa estarse moviendo cada 5 años por cómo cambian las tendencias políticas. De hecho, si se fijan, casi siempre después de una elección presidencial o de diputados, casi siempre antes de eso hay una recesión bastante fuerte. El año que va terminando, cuando van a ser las elecciones al siguiente año,
las ofertas de empleos suelen bajar, no hay mucha inversión en cuanto a proyectos, ¿verdad? Porque todos están pendientes de ver cuál va a ser el giro que va a tomar el país y si eso está de acuerdo con lo que cada tipo de negocio está orientado, ¿verdad? Si de repente dicen, no, miren, ahora vamos a dejar de lado la construcción y todas las constructoras, todas las pavimentadoras y todos los que trabajan en eso, ni modo, zóquense el cincho porque no les vamos a dar más trabajo y ahora nos vamos a dedicar solo a cuestiones de capacitación y programas sociales, así es que todos los que sean de capacitación, de programas para la niñez, de esto, de lo otro, vengan, que hoy hay trabajo para ustedes, ¿verdad? Entonces, cada empresa, cada sector se queda pendiente de qué es lo que va a suceder con estas decisiones que tienen que ver con el riesgo político. Por otra parte, también hablamos de los valores y la cultura de las sociedades, ¿verdad? Los valores del trabajador también varían de un lugar a otro, ¿verdad? Cómo el trabajador juzga las rotaciones de empleo que se van a hacer, ¿verdad? Los turnos, cómo se trabajan, los horarios, etcétera. La existencia de sindicatos que para los que no han trabajado con sindicatos o no saben cómo funcionan los sindicatos, pero hasta cierto punto, o sea, velan por las necesidades de los empleados, pero también se vuelve un dolor de cabeza muchas veces para las empresas porque vuelven intocables y les dan cierto valentía al empleado para hacer y deshacer cuando realmente a veces exceden eh, o transgreden los límites de lo que se les está permitido. Pero dependiendo de qué tanta fuerza han tomado los sindicatos, muchas veces hay cuestiones en las que la empresa se ve amenazada por las decisiones que respaldan estos sindicatos, ¿verdad? El ausentismo laboral, como ya lo hablábamos, es otro de los problemas en cuanto a los valores de los trabajadores, ¿verdad? En cuanto a la cultura referente a una región o país, existen variaciones culturales, ¿verdad? Como la puntualidad de los empleados, ¿verdad? Por ejemplo, aquí ya sabemos, todos hablamos de la hora guanaca, ¿verdad? Que ya sabemos que es media hora después de la hora que hemos quedado, ¿verdad? O una hora después de la hora que hemos quedado, porque somos impuntuales, así se define nuestra sociedad, ¿verdad? Tanto en empleados, en proveedores, esto se puede ver. Entonces, por ejemplo, y cuando quieren ser puntuales dicen hora inglesa, ¿verdad? Porque saben que ese tipo de países son bien respetuosos en cuanto a sus horarios, en cuanto a sus, no transgreder sus derechos, pues, ¿verdad? El hecho de poder cumplir y no involucrar a la otra persona en un retraso por culpa de algo que yo tenía establecido, ¿verdad? La parte de los sobornos y la corrupción, pues igual ya lo hemos oído, ya sabemos de la corrupción que se tiene en países como el nuestro, como México, y no podemos decir que no exista la corrupción en todos lugares, pero sí hay en lugares donde es más notorio y donde sabemos que eso influye mucho más, ¿verdad? Y por ende sabemos que para una empresa que se quiere establecer y hacer las cosas bien, la única opción que le va a quedar es o esperar hasta que todos los procesos se vayan dando en el momento en que se le antojan a las autoridades o tener que caer en ese juego de los sobornos y la corrupción, ¿verdad? Y es lo que muchas veces muchas empresas no están dispuestas a hacer y no deberían de permitirlo, ¿verdad? Pero entonces eso entorpece las operaciones también. Los problemas éticos y legales, ¿verdad? También son otras cosas que en las que nos vemos inmersos dependiendo de la región o el país donde nos encontramos, ¿verdad? Entonces, solo para abonar un poquito más a estas temáticas, eh, por ejemplo, en Buffalo Wings, cuando ellos planeaban su expansión, ¿verdad? Porque Buffalo Wings como marca empezó aquí en Latinoamérica, aquí en El Salvador, ¿verdad? Entonces, luego de tener alrededor de 5 o 6 tiendas, ¿verdad?
salas de ventas aquí en El Salvador, empezaron a pensar en expandirse a Latinoamérica y venderlo como franquicia. Y entonces se le daba un acompañamiento al franquicitario, ¿verdad? Y para eso se preparaban equipos de trabajo para ir a levantar las sucursales, le llamaban ellos, donde se empezaba la inauguración. Entonces, uno de los primeros lugares con los que se empezó a trabajar esto fue con Honduras y con Nicaragua, ¿verdad? Y lo primero, la mayoría de los comentarios con las que se toparon la mayoría de los que fueron a trabajar en estos equipos para levantar esas sucursales, fue que la mano de obra en esos lugares era bien irresponsable, ¿verdad? Que de repente llegaban a trabajar los primeros 2 días y después ya no llegaban y no decían ni por qué, ni decían, mire, ya no voy a venir, ni nada. Y era la hora de la apertura, todos estábamos confiando en que, bueno, terminamos ayer un día normal y al día siguiente faltaban 2, 3 personas, ¿verdad? Igual se querían hacer instalaciones, modificaciones en los restaurantes y la escasez de ferretería, de contratistas para hacer trabajos de este tipo en esos países es bastante fuerte. Entonces, para la dinámica a la que estamos acostumbrados en El Salvador, trabajar en Honduras y en Nicaragua era complicado, representaba una gran oportunidad porque pues por ende el mercado no estaba desarrollado, ¿verdad? Porque no habían suficientes proveedores para ofrecer servicios a los diferentes negocios, a la población, pero también no había mucha mano de obra dispuesta a trabajar, aunque se quisiera echar a andar un negocio nuevo. Entonces, muchas de las opciones que tomaron varios empresarios de irse para allá fue de llevarse a la fuerza laboral de aquí del país y llevarlos a trabajar allá para levantar negocios en esos países, ¿verdad? Entonces, esa es una de las experiencias. La otra, por ejemplo, es también con la parte del servicio en Panamá. Por ejemplo, la mano de obra, nosotros sabemos que en Guatemala, por ejemplo, el nivel de servicio es mucho mayor que aquí, es mucho mejor. Son mucho más profesionales, son más amenos, digámoslo así, están más de cara a resolver las inquietudes y las necesidades de los clientes. Y el servicio al cliente aquí no es malo, ¿verdad? Pero Guatemala nos lleva la ventaja en eso, y ya no digamos Costa Rica, que es un país altamente desarrollado en cuanto al turismo, en cuanto a todo este flujo de personas que al final se puede justificar a través de un buen servicio, de una buena atención del cliente, ¿verdad? Porque por eso, además de los grandes recursos naturales y todo lo que tienen que ofrecer en cuanto a cultura maya y todo, pero además hay un buen servicio a través de todo ello para hacer que todos los turistas que llegan se encuentren con pues un sector comercial bastante desarrollado. Pero en Panamá sucedía lo siguiente: Panamá, a raíz del desarrollo de comercio a través del canal de Panamá, empezó a crecer grandemente en cuanto a la parte comercial, se volvió libre de impuestos para muchas cosas, ¿verdad? Y entonces la ciudad de Panamá se empezó a desarrollar, pero eh, muchos de los trabajadores de ahí, por su idiosincrasia, por ser de raíces negras, ¿verdad? Ven en cierta forma repulsivo el hecho de servirle a las demás personas, aunque sea un trabajo, ¿verdad? Pero lo ven como algo que de acuerdo a sus raíces es bastante amargo para ellos. Entonces el servicio al cliente de Panamá es bastante tosco, ¿verdad? Y poco a poco lo han ido mejorando, ya que han caído en la dinámica comercial de tener que atender también muchos turistas, muchos comerciantes, etcétera. Pero originalmente ese era un gran problema con Panamá,
que realmente el servicio al cliente era bastante malo por lo mismo, porque ya era una cuestión de paradigma de la sociedad, de cómo se encontraban psicológicamente ellos conformados, ¿verdad? Y cómo eso les afectaba para poder desarrollar bien una actividad de servicio. Así es que, bueno, esas son como las observaciones en cuanto a este tipo de factores, ¿verdad? Luego tenemos los factores de la cercanía de los mercados. Es uno de los puntos que nos puede interesar a la hora de seleccionar una ubicación en específico. Y esto va a ir quizás más fuerte para algún tipo de empresas que para otras, ¿verdad? Por ejemplo, el hecho de farmacias, hospitales y laboratorios, pues obviamente van a querer estar cerca de los lugares donde se van a prestar los servicios, ¿verdad? Es decir, no tendría ningún sentido que yo vaya y ubique una farmacia, un hospital, un laboratorio, eh, por ejemplo, en el desvío de Opico, ¿verdad? Donde no voy a hacer que toda la gente de San Salvador se vaya a tratar allá, porque obviamente no van a llegar. Entonces yo necesito que las farmacias, los hospitales y los laboratorios se encuentren aquí en la capital o en las ciudades donde piensan dar esos servicios. Igual pasa con los restaurantes, bares y cafeterías. Por ejemplo, no tendría sentido que yo vaya a poner una cafetería en medio de una zona industrial, ¿verdad? Donde tal vez no va a haber mucho chance de que lleguen a echarse un café o que me hagan el consumo que me van a hacer, por ejemplo, en un centro comercial o en un área comercial, ¿verdad? En un área turística. Entonces, estos van a tener sus lugares donde van a esperar ellos estar ubicados, ¿verdad? O donde se les hace más común o más eficiente estar ubicados para generar verdaderos ingresos. Las peluquerías, los salones de belleza y los spas son otro ejemplo, ¿verdad? Yo no iría, por muy bueno que sea el masaje o por muy bien que corten el pelo, no voy a ir, por ejemplo, allá camino a Chalatenango a cortarme el pelo, ¿verdad? Voy a buscar algo que esté céntrico y cerca del lugar donde yo vivo. Igual las oficinas de correo y de encomienda van a necesitar estar cerca de donde se generan este tipo de servicios. Los talleres de vehículos, ¿verdad? No voy a salir o tengo mi carro dañado y me va a salir, mire, sí, pero tiene que traerlo aquí a la curva de la León, aquí ya llegando a San Vicente. Nadie va a llegar a ese taller, va a llegar gente de esa zona, pero de aquí de San Salvador no vamos a ir hasta allá para que nos den un servicio de taller mecánico. ¿Verdad? Entonces igual va a pasar con diferentes tipos, como por ejemplo los almacenes, las salas de ventas, ¿verdad? Van a estar donde hay afluencia de personas, no van a estar allá refundidos en donde no pueden vender nada, ¿verdad? No vamos a decir, por ejemplo, no sé si todos conocen, pero aquí en la cima 4, por ejemplo, no voy a ir a hacer yo a poner mi única sala de ventas allá a la cima 4, porque si bien hay cierta cantidad de personas ahí, pero nadie se va a ir a meter hasta allá a la cima 4 solo por ir a ver mi sala de ventas. Mi sala de ventas va a tener que estar donde todos puedan llegar de forma accesible. En el caso de la cercanía con los proveedores, por ejemplo, las empresas se ubican cerca de donde se genera la extracción o la producción de materias primas, insumos, o donde se encuentran los proveedores, ¿verdad? Que nos proveen de esto, por las siguientes razones, ¿verdad? Por lo general, siempre nos interesaría estar cerca de nuestros proveedores, pero realmente hay industrias o hay sectores de negocios a los que les interesa un poco menos o los que les afecta un poco menos estar más distanciados y hay otros a los que sí les afecta de gran manera. Entonces, por ejemplo, las razones para poder estar cerca es primero por si manejan productos que son altamente perecederos, ¿verdad? Que no nos podemos dar el lujo de transportarlo durante mucho tiempo, ¿verdad? O hacer un gran recorrido, entonces me va a interesar estar cerca de mis proveedores porque rápido van a poder atenderme, entregármelos y yo rápidamente pasar a refrigerarlos o darles el tratamiento que tenga que darles para no echarlos a perder.
Otra de las situaciones que va a obligar a esto es si el costo de transporte es alto, ¿verdad? Para el tipo de producto que voy a transportar, si el costo de transportarlo es muy alto, me va a convenir estar cerca para ahorrarme ese dinero, ¿verdad? Y sabemos que el costo de transporte para la mayoría de las empresas representa un 20-25% del costo total del producto, pero si eso ya sobrepasa o es un costo más alto, pues obviamente que nos va a interesar más estar más cerca todavía para tratar de abaratar ese costo, ¿verdad? La otra es si se requieren volúmenes grandes de producción o de productos, ¿verdad? Porque obviamente me va a tocar echar más viajes o conseguir o conseguir transportes más robustos. Entonces, si yo estoy cerca de mis proveedores, ellos van a poder suplirme de mejor manera y de forma más adecuada. Y lo otro, lo que podemos tomar en cuenta es la parte de la inseguridad en la demanda, ¿verdad? Es otra cosa que se puede dar, ya que si yo no tengo una seguridad o, por ejemplo, no puedo prever o no puedo tener buenos pronósticos para decidir qué tipo de productos o qué cantidad de mis materias primas necesito tener, pues obviamente me va a convenir estar más cerca para poder hacer esos cambios en los pedidos mucho más frecuentes y poder reaccionar más fácilmente. Les voy a contar el caso yo trabajé en Grupo Zigzag también, que es una empresa productora de empaques. Entonces, en ella las tintas son muy importantes porque básicamente los empaques son papel y cartón, pero lo que le da la fuerza del negocio es la impresión de los empaques. Cada empaque es personalizado, entonces las tintas y los colores que se van a ocupar son bien específicas, como cada uno lleva un pantón diferente, que es una combinación de colores, ¿verdad? Una formulación de colores. Entonces ellos lo que hicieron fue generar una planta que se le llama implant, porque es adentro del complejo que se tiene, donde su proveedor estaba operando, tenía una sala de ventas, que la infraestructura era del grupo ¿verdad? De la empresa cliente, que en este caso era Grupo Cipsa, pero el proveedor se había trasladado ahí para formular las tintas y hacer las tintas necesarias para cada lote de producción dentro de la planta y suplirlas inmediatamente a la cercanía. ¿Por qué? Porque los lotes de producción y los pedidos podían variar tanto y los tiempos de entrega eran tan justos que no les iba a dar chance de poder estar más lejos para poder atender a tiempo esa demanda. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Irse al donde estaban sus clientes, ¿verdad? En este caso el cliente les dijo, miren, ¿saben qué? A mí me conviene a ustedes tenerlos aquí, entonces vénganse para acá, yo les doy las instalaciones, se las hago a su medida, les pongo lo que necesiten, ustedes ponen solo el equipo y los materiales y empiecen a formularme aquí y ustedes de aquí me vendan, me están facturando y todo, ustedes trabajan como una compañía independiente, pero están dentro de mi complejo. Y así sucede con muchas empresas, ¿verdad? Que deciden absorber a sus proveedores o tener un proveedor adentro de su complejo industrial para poder suplirlos en cuanto a esta incertidumbre de la demanda. Por última parte, tenemos la parte de la cercanía de los competidores. Muchas empresas optan por esto que se llama el agrupamiento, que es ubicarse todos los competidores o las líneas de negocio, ¿verdad? Por ejemplo, si todos hacemos pollo, pues todos los de pollo estamos aquí en un solo lugar, ¿verdad? Y eso es muchas veces obedece a que los recursos importantes para la producción de mi negocio se encuentran en un área específica. Por ejemplo, eh, si hay unas minas de cierto mineral o algo, pues obviamente si van a llegar dos o tres empresas a querer explotar este recurso, pues cada quien va a comprar sus terrenos y todo, pero todos van a estar cerca, ¿verdad? Porque es ahí donde se han generado las minas de ese tipo de mineral, de metal, de lo que sea, ¿verdad? Eh, Otras veces obedece a una estrategia de competencia donde yo veo que la demanda del mercado es tan alta que mi competidor no va a alcanzar a suplirla, ¿verdad? Entonces definitivamente yo digo, aquí hay suficiente gente para que podamos, para que quepamos los dos, o los tres, o los cuatro, atendiéndolos a todos y todos vamos a comer,
¿verdad? Y entonces cada quien va a ganar diferentes clientes de acuerdo al elemento diferenciador de su producto, ¿verdad? Puede que todos vendamos pollo, pero si el mío lleva un empanizado con hojuela de maíz, va, entonces ese es mi punto ganador y a los que les guste el empanizado con hojuela de maíz, me van a comprar a mí, ¿verdad? Pero sabemos que se agrupan todos en un mismo lugar porque de hecho hasta le dan cierta facilidad al comprador, ¿verdad? Para tener una variedad, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede con todos estos centros comerciales pequeños donde se ubican solo establecimientos de comida? Cualquiera diría, hey, ¿qué sentido tiene irme a poner a la par de aquel que también vende comida? Aunque sea diferente a la mía, pero me puede ganar la clientela. No, porque cada quien va a llegar, va a haber una afluencia y al ver que, aquí hay varias opciones de comida, de hecho eso se empezó a popularizar en muchos centros comerciales y de ahí se hicieron todos estos centros comercialitos pequeños o food courts, donde yo llego y bueno, yo tengo ganas de comer esto, pero mi hermano tiene ganas de comer aquello y mis papás quieren comer aquello. Entonces, si todos están reunidos, los diferentes tipos de comida en esta plaza, nos da la facilidad porque si no, aquel se va a enojar y no va a querer comer, pues no, mejor ya no comamos nada, ninguno de los tres, y mejor hagamos comida en la casa. En vez de evitar eso, mejor aquí estamos todos, vénganse, usted compra de aquí, usted compra de este otro y usted compra de este otro. Todos felices, todos contentos y todos vendemos. Entonces muchas veces son estrategias competitivas que nos pueden servir de ubicación, de localización, para potenciar la dinámica comercial de nuestro negocio y no necesariamente solo porque, no me voy a ir con donde está la competencia, me voy a quedar yo aparte. Y los otros dos o tres de la competencia haciéndose los bigotes en esa placita, vendiendo el montón, y yo por querer llevármela de que no puedo estar con mi competencia, estoy ahí aislado y me llegan a visitar dos o tres personas nada más, ¿verdad? Esa sería una cosa ilógica querer hacer eso. Entonces, este es otro de los motivos que obliga muchas veces a que cuando se generan este tipo de áreas donde convergen diferentes competidores del mismo tipo de rubro, ¿verdad? Si había dos o tres empresas que estaban dispersas, pues buscan cómo unirse a ese grupo para fortalecer esa estrategia comercial, ¿verdad? Entonces, básicamente hasta acá llegamos con esto. Son eh, cuatro o cinco de los criterios más importantes que podemos tener a la hora de evaluar la localización, tanto en la macro como en la micro localización de donde quiero ubicar mis instalaciones, ¿verdad? Entonces eso va a haber que tomarlo en cuenta para la hora de generar el proyecto y evaluar y decir, ok, de acuerdo a las características de mi negocio, me conviene estar aquí por X, Y, Z motivo, ¿verdad? Y eso compararlo con todas las alternativas que tengamos de localización para poder tomar y evaluar, ya que si se fijan, no es que solo va a variar un aspecto, ¿verdad? Vamos a tener una combinación de factores donde este va a ser positivo, este va a ser negativo, estos van a ser súper buenos, estos van a ser súper malos, estos van a ser intermedios, y vamos a tener que hacer una comparación y al final tomar una decisión de cuál en forma global no, o en prioridad de los factores críticos de éxito de mi empresa, ¿verdad? Cumplen mayormente y esa es la decisión por la que nos vamos a inclinar. Así es que bueno, básicamente con esto cerramos la parte de la teoría de la localización y en la siguiente sesión vamos a ver ya los métodos numéricos, cualitativos, específicos para poder tomar la decisión de a dónde ubicar nuestra empresa. Así es que bueno, les agradezco muchísimo y hasta acá llegamos con esta presentación.